Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 970 del manga, el cual si habéis visto mi reacción a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que sin llegar a parecerme increíble, porque al fin y al cabo lo más importante de este capítulo, lo más tocho, era algo de lo que ya éramos conscientes porque el propio Oda nos lo dijo hace bastantes capítulos, por lo tanto pierde esa sorpresa y por ende esa emoción tan alta que podría llegar a haber tenido. Tampoco es como si me hubiese llegado a parecer malo, al fin y al cabo simple y llanamente es un capítulo casi entero con un enfrentamiento entre varios hombres, pero sobre todo entre dos personajes, y como nos da pie a un nuevo misterio, nuevo entre muchas comillas, y a comentar un par de detalles que van a levantar bastante discusión probablemente en la comunidad de One Piece, entonces acaba siendo un capítulo que lo considero bastante adecuado, bastante correcto. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo irrelevante que es, el capítulo titulado Oden vs Kaido comienza con unas cuantas viñetas que nos ponen en situación para la futura batalla que lleva por título este capítulo, en la que vemos varias geishas tocando el típico instrumento japonés de época para meternos aún más en situación, a Oden caminando junto a sus vainas rojas dirigiéndose hacia Onigashima de manera muy intimidante, haciéndonos ver que la pelea que estamos a punto de ver es realmente seria y muy determinante para el país de Wano. Pasando por una viñeta apartada en el castillo de Kuri, viendo como Toki está peinando a su pequeña hija Hiyori, mientras Momonosuke va aprendiendo el estilo de lucha con las espadas, demostrando su gran convicción para convertirse en un gran señor en el futuro, mientras que a su vez Yasuye junto a otros subordinados se dirigen a cierto lugar sin llegar a saber nosotros realmente por qué, si porque van a ayudar a Oden y a los vainas rojas o si es que tienen algún otro propósito. Situaciones que acaban quedándose en nada cuando pasamos a ver la cara de sorpresa de Oden al comprobar cómo Kaido no se encontraba en su recién construida mansión de Onigashima, donde Oden tenía intenciones de acabar con él en un 1 vs 1, sin la intención de crear una guerra a gran escala contra el ejército del Yonko, sino que más bien se encontraba justo delante de sus narices, en un bosque de Udon y efectivamente con su enorme ejército de piratas, pasando Oden a preguntarle cómo es que se encontraba tan preparado para una batalla de la cual en teoría ni siquiera estaba informado, respondiéndole Kaido con que quizás cabe la posibilidad de que tenga un espía en su castillo, la que parecía ser una afirmación que iba a reducir drásticamente las posibilidades de quién es el traidor a uno de los vainas rojas por ser los únicos junto a la familia de Oden quienes no tienen el más mínimo sentido que sean traidores que habitualmente se encontraban en el castillo de Kuri. Realmente yo no considero que lo haga, no creo que reduzca las posibilidades a únicamente ellos 9, porque al fin y al cabo la palabra que usa Kaido no es la de traidor, sino la de espía, y un espía no necesariamente tiene que aliarse con sus enemigos para pasar la información a sus verdaderos aliados, sino que simplemente puede mantenerse escondido en el castillo vigilando el qué hacen y de qué hablan sus enemigos para luego pasarle esa información a sus aliados, y más aún si tenemos en cuenta que los enemigos, que en el bando de Kaido había una anciana que poseía la Akuma no Mi de Bon Clay y que por lo tanto podía convertirse casi en cualquiera que tocase, o quizás hasta no, porque cabe la posibilidad de que tuviese despierta su Akuma no Mi y se convirtiese incluso en gente que no había tocado, sino que simplemente la había visto en persona. Aún así, tampoco es como si imposibilitase que uno de los vainas rojas sea uno de los traidores. Es más, creo que es bastante obvio que lo que sí que hace es enfatizar esa posibilidad. Por lo tanto, si yo tuviese que apostar por uno de ellos, sinceramente diría que es Kanjuro, y tampoco porque tengo argumentos realmente fuertes, sino porque viendo este flashback y viendo los eventos sucedidos en el presente de Wano, me da la sensación de que es el que menos participación ha tenido, y además también como el que menos se preocupa por los Kozuki. Por ello es que diría que podría llegar a ser el traidor, porque además también me parece que es uno de los pocos, si no el único, que no tiene razones para no serlo.
Desgraciadamente, sin llegar a profundizar más en este tema, Oda continúa con el capítulo cambiando radicalmente de tema para ver a Oden reprochándole mientras que a su vez le pregunta a Kaido si acaso todo era mentira, refiriéndose claro está a esa razón que aún a día de hoy desconocemos cuál es, que hizo que Oden no pasase a la ofensiva y se comportase cual idiota bailando desnudo una vez a la semana frente al castillo de Orochi, respondiéndole el Yonko con una afirmativa y añadiendo que sentía que en ese entonces se encontraban en desventaja, que tras su regreso, si se hubiese aliado junto a Hyogoro, hubiesen tenido que hacer frente a todos los samuráis y los yakuza de Wano juntos, y en esa época tenían menos números, por lo tanto hubiese sido un enfrentamiento realmente difícil, más aún si hiciese justicia Oden a esa reputación tan peligrosa que tenía de un hombre completamente loco, capaz de hacer unas barbaridades increíbles. Aunque evidentemente esta actuación que tuvo Kaido sobre Oden fue una completa guarrada, he de decir que a mí me ha encantado, porque al fin y al cabo ha servido para demostrar que Kaido tiene una de las mejores soberbias existentes, aquella en la que confía lo suficiente en sí mismo, se conoce lo suficientemente bien como para saber que es superior a muchísimos de sus rivales, pero que no le hace creer que es perfecto, que es el más fuerte del mundo, que puede sobrepasar cada situación, sino que hay casos en los que puede llegar a encontrarse en desventaja, y además de ser capaz de detectar esas desventajas, analiza la situación lo suficientemente bien como para acabar convirtiéndolas en ventajas, por lo que el hecho de que Kaido no sea el típico personaje muy pero que muy fuerte, pero en el fondo un cabeza hueca que infravalora a sus enemigos, es algo que me alegra muchísimo y que me hace pensar que ahora, cuando entremos a la guerra en el presente, no va a infravalorar en lo absoluto ni a Luffy ni a Kid si realmente les considera fuertes, porque al fin y al cabo, cuando nos dio esa sensación en el principio del arco, no estaba infravalorando realmente a Luffy, sino que realmente en ese entonces Luffy era claramente inferior a él y Kaido era perfectamente consciente de ello, y lo mismo ocurrió con Kid, por lo que espero que si ahora estos personajes se han vuelto lo suficientemente fuertes como para suponerles una amenaza, que deberían de haberlo hecho porque si no, no tendría el más mínimo sentido que fuesen capaces de ganar la guerra, entonces Kaido se comporte acorde a lo que hemos visto en estas últimas viñetas y no les infravalore en lo absoluto, sino que se le tome la batalla muy en serio y pelee con todo lo que tiene. Siguiendo con el capítulo, tras Kaido burlarse de Oden, comparándole con Shirohige y con Roger, diciendo que sí, podrían llegar a ser muy fuertes, pero que en cierta manera también eran muy blandos, y Oden respondiéndole con que seguía orgulloso de haber tomado la decisión de bailar desnudo una vez a la semana, es cuando finalmente comienza el épico enfrentamiento entre los piratas bestias contra Oden y sus 9 vainas rojas, con Oden lanzando una carga tan potente junto a sus 2 espadas cargadas a su vez de Haki del Rey, que realmente fácil consiguió derrotar a varios de los piratas bestias a la vez, mientras que a su vez continuaba dirigiéndose directo a por Kaido, siendo respaldado por sus 9 vainas rojas, quien le estaban defendiendo por todos lados para evitar que tuviese que enfrentarse a gente completamente innecesaria, comenzando a temer los piratas bestias al verse completamente superados en cuanto a fuerza, ver que realmente ellos no eran nada a comparación de los samuráis de Wano. Dejando a un lado muy brevemente esta pequeña guerra, pasamos a ver a dónde se dirigía Yasuye en la primera página del capítulo, y es que resulta que Oden mediante un caballo le había enviado un mensaje donde decía que tanto su mujer como sus hijos iban a estar en peligro, por lo que le rogaba que les protegiese. Y como buen amigo de Oden que era Yasuye, no dudó en lo más mínimo en dirigirse rápidamente hacia el castillo de Kuri junto a sus vasallos para rodear tanto a Hiyori como a Monosuke como sobre todo a Toki para protegerles lo mejor que podían, y diciéndole a la mujer de Oden que tenían que estar preparados para lo peor, porque si Oden perdía esta batalla, entonces el país entero estaría perdido.
Regresando con el capítulo, vemos como Oden estuvo a punto de ser asesinado por un pirata bestia cualquiera, probablemente por Sasuke al tener un parecido físico bastante notorio, quien estuvo apuntándole con un arma de fuego lo suficientemente lejos como para que el samurái no tuviese capacidad de reacción, pero de repente este pirata bestia se vio atacado por un kunai que evitó que Oden muriese, y quien rápidamente pasó a preguntar quién fue el responsable de esto, apareciendo casi de la nada una kunoichi diciendo que esperaba que no le importase que se uniese a su bando, que probablemente no la recordase, pero que en su día trabajó para el shogun Sukiyaki, es decir, para su padre. Dándose cuenta Oden muy rápidamente que dicha kunoichi era Shinobu, afirmándoselo esta y explicándole cómo había estado sirviendo en el castillo, esperando que algún día los Kozuki volviesen a reinar sobre Wano, pero que Fukurokuyu y el resto del Oniwabanshu acabó cambiando de bando hacia el de Orochi, por lo que como soñaba con algún día servirle a él como shogun, no podía quedarse junto a ellos, a lo que Oden le respondió con que no le iba a echar culpa si hubiese perdido la fe en el señor feudal imbécil, es decir, en él mismo, lo que parecía que en lo absoluto ocurrió porque una vez más recalcó con que quería unirse a él. La batalla entre los 11 samuráis y los 1000 piratas estaba más ardiente que nunca. Parecía que ambos bandos eran incansables, pero cuanto más y más tiempo pasaba, los piratas bestias más se daban cuenta de cómo habían infravalorado la fuerza de Oden, cómo este seguía siendo aún más fuerte de lo que se esperaban, hasta que llegó el momento en el que Oden le dijo a Kaido que lo único que quería era cortarle el cuello, por lo que pegando un gran salto y usando su propio estilo de 2 espadas y un ataque llamado Tougen Toka, le cortó el pecho en 2, creándole una gran cruz que hoy en día es la conocida cicatriz de Kaido, quedándose completamente sorprendidos todos los piratas bestias por haber sido capaz de herir al supuestamente invencible Kaido, quien rápidamente cayó desplomado al suelo, y mientras comenzaba a pasar a su forma normal, Oden aprovechó el momento para rápidamente dirigirse hacia él y darle el último golpe, pero de repente vio cómo uno de los piratas bestias estaba amenazando con matar a Momonosuke, a su querido hijo, momento que le hizo dudar y que el Yonko no dudó en lo más mínimo en aprovecharlo para pegarle un golpe tan, pero que tan potente que tan solo con este le dejó completamente inconsciente, para justo después averiguar cómo realmente no era Momonosuke a quien estaban amenazando, sino que era la vieja usando su Akuma no Mi disfrazada de él, y para una vez más, justo después de la derrota de Oden, comenzar a caer uno a uno todos sus vainas rojas. Cuando he leído este momento en el manga, estaba bastante seguro que iba a acabar despertando bastante polémica, o bueno, quizás mejor dicho, bastante discusión, porque era evidente que iban a estar aquellos que decían que Oden iba a poder derrotar a Kaido fácilmente y que por lo tanto era más fuerte que él, y que otros en cambio iban a decir que el que hubiese conseguido hacerle una cicatriz no significaba que justo después iba a poder acabar con su vida. Y sinceramente yo entiendo ambas opiniones, creo que ambas me parecen igual de válidas. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que creo que ahora mismo es imposible llegar a una respuesta concreta sobre este tema, porque al fin y al cabo el determinante claro que nos daba la respuesta a esta pregunta es algo que no ha llegado a ocurrir. Era ver si Oden pudo haber matado a Kaido en ese momento o si Kaido hubiese podido defenderse del ataque de Oden y después quizás tras una batalla bastante igualada poder acabar con él. Lo que creo que se puede decir con total seguridad y que está bastante claro es que Oden sí que estaba al nivel de los Yonko, que Oden es sin ningún tipo de duda uno de los personajes más fuertes que hemos visto jamás en One Piece. En cuanto a cómo es que la vieja fue capaz de transformarse en Momonosuke si en teoría en ningún momento hemos visto que le tocó la cara a este,
Yo creo que evidentemente hay dos posibilidades. La primera de ellas es que sí que llegó a hacerlo, pero que Oda no nos lo mostró porque no lo vio necesario. Al poder la vieja transformarse en muchísima gente, probablemente en personas de Kuri, y una de ellas poder tocar la cara de Momonosuke, y como ya sabemos perfectamente cómo funciona esta Akuma no Mi por Bon Clay, pues no veía la necesidad de mostrarnos algo así, de perder páginas en un detalle como este. O lo que me gustaría creer más es que realmente esta vieja tenía despertada la Akuma no Mi, y que al tenerla despertada no hay la necesidad de tocarle la cara a alguien para poder transformarte en esa persona, sino que simplemente con haberla visto una vez y reconocer su cara es suficiente para hacerlo. Volviendo con el capítulo, llegamos a la recta final de este, donde tras ver cómo el narrador nos informa sobre cómo Kozuki Oden y sus 9 vainas rojas fueron puestos presos en la capital de la flor en espera de su castigo por rebelión contra el shogun, comprobar cómo la gente le quería tan poco al tener una reacción realmente fría respecto a este evento, a Shinobu estar libre por Oden haber dicho en su momento cuando perdieron que no tenía nada que ver con él, y a su familia, a Toki, a Hiyori y a Momonosuke deseando que volviesen. Finalmente uno de los subordinados dijo que se había decidido el castigo para los 10 samuráis, que fueron condenados a ser hervidos públicamente hasta morir dentro de 3 días. Y con esta revelación, que en parte no es tan revelación porque sabemos que es la manera en la que murió Oden, es como acaba el capítulo, con la mala noticia de que la semana que viene no lo hay, por lo que tendremos que esperar 2 semanas para el 971. Si algo se puede comentar sobre esta recta final del capítulo es qué narices ocurrió para que los vainas rojas consiguiesen salir vivos de esa situación, porque sí, Oden sí que murió hervido públicamente por lo que se nos comentó en Zou, pero al menos a día de hoy en el presente One Piece 8 de los 9 vainas rojas se encuentran vivos, y por lo que hemos visto en este capítulo también fueron atrapados y también fueron castigados, sentenciados a ser hervidos públicamente hasta morir. Y teniendo en cuenta que en varias ocasiones han dicho que le debían la vida a Oden, lo que en parte se puede interpretar por todo lo que hizo por ellos, educarles, volver de sus vasallos, etc., creo que también se puede interpretar de una manera literal, que algo hizo Oden o dijo para que los 9 vainas rojas consiguiesen escapar o consiguiesen salir de esta prisión y no tener que morir hervidos públicamente. Si tuviese que apostar por algo sería a que se vio obligado, entre muchas comillas, Oden a admitir que Orochi es el shogun que se merece el país de Wano y así acabar con la voluntad de todos sus habitantes, de todos sus samuráis que quizás todavía creían un poco en los Kozuki. Porque sinceramente no se me ocurre qué otra cosa podría llegar a ser. Si se os ocurre algo, decídmelo en los comentarios y aquello que más me convenzca le daré un corazón. Antes de despedirme, quería hablar sobre el tema de si Kaido ha sido realmente decepcionante en este mismo capítulo, y aunque evidentemente eso es un punto de vista muy pero que muy personal, yo no llego a compartirlo, porque al fin y al cabo es cierto que Kaido a día de hoy es la criatura más poderosa del mundo de One Piece, aquella por la que hay que apostar si será un 1 versus 1, pero es que también tenemos que tener en cuenta que hasta hace nada Shirohige era el hombre más fuerte del mundo, y antes lo era Roger, es decir, Kaido no es el personaje más fuerte que ha existido en la historia de One Piece, y más que mirarlo por la perspectiva de que Kaido ha sido decepcionante porque supuestamente es la criatura más poderosa del mundo y consiguió estar puesto contra las cuerdas por un personaje llamado Oden, creo que más bien el punto de vista que habría que ver es que Oden fue lo suficientemente poderoso como para poder haber herido a un Yonko, a una de las criaturas más poderosas del mundo. Por lo tanto, en lugar de mirarlo por el lado negativo, creo que merece más la pena mirarlo por el lado positivo, sobre todo cuando lo que estamos viendo es el flashback de Oden, donde él tiene que tener protagonismo, no el flashback de Kaido. Así que yo sigo creyendo que cuando llegue el momento determinante, Kaido nos va a demostrar por qué es tan temido por todo el mundo, y eso va a enfatizar por qué
Oden tiene tanto mérito por hacer lo que hizo. En ningún momento creo que se va a desprestigiar lo que era y lo que a día de hoy es el Yonko. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter, en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter y el de Bernard, quien me coloreará las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!